El amanecer del 7 de diciembre de 1941 parecía, para los habitantes de Hawái, un domingo cualquiera. El cielo estaba despejado, el clima tropical transmitía calma, y muchos marineros de la base naval de Pearl Harbor todavía dormían o disfrutaban de su día de descanso. Sin embargo, bajo esa aparente tranquilidad, un movimiento secreto avanzaba desde el Océano Pacífico. La flota japonesa había lanzado más de 350 aviones entre cazas, bombarderos y torpederos, con el objetivo de golpear de forma devastadora a la Marina de Estados Unidos. En cuestión de minutos, la rutina se convertiría en caos, y el silencio matinal sería reemplazado por el rugido de motores, explosiones y fuego. El ataque fue meticulosamente planeado por Japón como un golpe preventivo. Los aviones Mitsubishi A-6M0 y bombarderos Nakajima descendieron a baja altura, sorprendiendo a los radares rudimentarios de la época y dejando a los defensores sin tiempo para reaccionar. Barcos como el USS Arizona, el USS Oklahoma y el USS West Virginia fueron alcanzados con bombas y torpedos, hundiéndose en pocos minutos con cientos de marineros atrapados en su interior. En tierra, los aeródromos fueron bombardeados, destruyendo cazas estadounidenses antes de que pudieran despegar. La escena era apocalíptica: columnas de humo negro, explosiones en cadena y un mar cubierto de petróleo ardiente. El impacto fue inmediato y brutal. Más de 2.400 estadounidenses perdieron la vida y la flota del Pacífico quedó severamente dañada. El ataque de Pearl Harbor no solo fue un golpe militar, sino también psicológico y político. La nación norteamericana, que hasta ese momento se mantenía al margen de la guerra en Europa y Asia, se vio arrastrada de lleno al conflicto global. Franklin D. Roosevelt lo definiría como una fecha que vivirá en la infamia, y al día siguiente Estados Unidos declararía la guerra a Japón, marcando el inicio de su participación activa en la Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor no fue solo una tragedia, sino el punto de quiebre que cambiaría el rumbo de la historia. En 1941, la aviación militar aún se encontraba en una etapa de transición entre lo rudimentario y lo moderno. Los cazas de la época, como el legendario Mitsubishi A-6M0 japonés o el Curtiss P-40 estadounidense, eran máquinas ágiles para los estándares de entonces, pero con limitaciones muy claras. Sus velocidades rondaban los 500 km por hora, su alcance dependía de un consumo de combustible elevado y su armamento consistía principalmente en ametralladoras de calibre medio y bombas no guiadas. Eran aviones que requerían la habilidad instintiva del piloto y una formación en combate aéreo cercano, donde la pericia, la puntería y la capacidad de maniobra decidían la victoria o la derrota. Los bombarderos torpederos y en picado también representaban un pilar central de las operaciones. Aviones como el Nakajima B-5N o el Aichi D-3A japonés podían lanzar cargas devastadoras contra buques, pero su éxito dependía de volar en formaciones numerosas, soportar el fuego antiaéreo enemigo y alcanzar distancias cortas para liberar sus proyectiles con precisión. La tecnología de puntería aún estaba en una fase muy básica, sin la asistencia de sistemas de guiado modernos. Por eso, cada ataque requería decenas de aparatos para garantizar un impacto significativo. En términos de defensas, la base de Pearl Harbor contaba con cañones antiaéreos y radares experimentales, pero ninguno de estos sistemas estaba preparado para enfrentar una ofensiva tan organizada y masiva. En comparación con la aviación moderna, los pilotos de 1941 luchaban en un entorno casi artesanal. No existían radares avanzados en los cazas, ni sistemas de detección temprana eficaces. Las batallas se libraban a corta distancia, donde los aviones se perseguían en maniobras conocidas como dogfights. Era un tiempo en que la guerra aérea dependía tanto del coraje y la destreza del hombre en cabina como de la robustez del motor que impulsaba su aeronave. La aviación en 1941 había revolucionado la forma de combatir, pero todavía estaba muy lejos de alcanzar la precisión y la letalidad que caracterizan a los aviones de combate de nuestro tiempo. La hipótesis que plantea este escenario nos invita a un ejercicio de imaginación inquietante. ¿Qué ocurriría si, en medio del ataque a Pearl Harbor, apareciera de repente un avión de combate moderno? Pensemos en un F-22 Raptor, un F-35 Lightning II o incluso un Eurofighter Typhoon, aeronaves concebidas con más de 70 años de ventaja tecnológica sobre los cazas y bombarderos de 1941. Estos aviones representan la cúspide de la ingeniería militar contemporánea, diseñados para volar a velocidades supersónicas, operar con sigilo ante radares enemigos y desplegar un arsenal de misiles guiados con precisión quirúrgica.
Su sola presencia en aquel cielo dominado por Zeros japoneses habría parecido, para los pilotos de la época, como si un arma sacada de la ciencia ficción hubiera irrumpido en la realidad. Un F-22 o un F-35, por ejemplo, cuenta con un radar de barrido electrónico capaz de detectar objetivos a cientos de kilómetros, misiles aire-aire como los AIM-120 Abraham con un rango de alcance que multiplicaría por 10 las posibilidades de los cazas de Pearl Harbor, y sistemas de contramedidas electrónicas que habrían dejado perplejos a los mejores estrategas japoneses. Mientras que un Zero dependía de la puntería directa de su piloto y de la cercanía al enemigo, un avión moderno podría abatir escuadrones enteros sin necesidad de ser visto ni alcanzado. Los cielos de Hawái, aquel día de 1941, habrían cambiado radicalmente en cuestión de segundos si un solo aparato del siglo XXI se hubiese desplegado en medio del ataque. Para los ojos de quienes presenciaban la tragedia, la llegada de este visitante del futuro sería inexplicable. Los marineros estadounidenses habrían visto con asombro cómo una nave desconocida desintegraba aviones enemigos antes de que alcanzaran la flota, mientras que los pilotos japoneses no habrían tenido ninguna posibilidad de interpretar la velocidad y las maniobras de aquel aparato imposible. Más que un simple avión, habría parecido un arma divina o un prototipo secreto adelantado por décadas. En ese instante, la historia habría tomado un rumbo insólito, uno en el que la tecnología no respondía a la lógica de 1941, sino al poder descomunal de un futuro que aún estaba a generaciones de distancia. La diferencia entre un avión moderno y los cazas de 1941 es tan abismal que el enfrentamiento ni siquiera podría llamarse una batalla en igualdad de condiciones. Los Mitsubishi A6M Zero, considerados en su tiempo máquinas formidables por su maniobrabilidad y alcance, tendrían pocas posibilidades de detectar, alcanzar o dañar a un caza del siglo XXI. Un F-22 Raptor, por ejemplo, podría volar a más del doble de la velocidad máxima de un Zero y atacar desde distancias imposibles de imaginar para los pilotos japoneses. Mientras aquellos dependían de formaciones cerradas y de ataques sorpresa, el avión moderno contaría con sistemas de radar capaces de ubicar múltiples objetivos a la vez y derribarlos sin necesidad de acercarse. En un hipotético choque directo, la escena sería impactante. Un escuadrón de Zeros lanzándose contra un objetivo desconocido, disparando con ametralladoras de calibre 7,7 milímetros y cañones de 20 milímetros, mientras el caza moderno respondería con misiles aire-aire de guiado infrarrojo y radar activo. El resultado sería inmediato: explosiones en el aire, cazas japoneses cayendo al océano sin comprender que los había golpeado, y un avión del futuro que podría deshacerse de decenas de enemigos en apenas unos minutos. El concepto de dogfight o combate cercano se volvería inútil, pues el avión moderno no necesitaría arriesgarse en giros cerrados ni persecuciones prolongadas, bastaría con mantener distancia y aprovechar la superioridad tecnológica. Para los pilotos de 1941, el encuentro con semejante adversario sería un choque psicológico además de militar. La velocidad con la que serían derribados, la invisibilidad parcial del avión moderno gracias a su tecnología furtiva y la imposibilidad de alcanzarlo con sus armas convencionales, los llevaría a pensar que se enfrentaban a una fuerza sobrenatural. Incluso si intentaran embestirlo o rodearlo, la maniobrabilidad de un avión contemporáneo les impediría cualquier ventaja. En esencia, no habría combate real, sino una demostración unilateral de poder, un espectáculo de ciencia ficción convertido en tragedia histórica para los invasores japoneses. La irrupción de un avión moderno en medio del ataque a Pearl Harbor habría cambiado el desenlace de aquella mañana fatídica. En los primeros minutos, mientras los bombarderos japoneses se preparaban para atacar los buques de guerra estadounidenses, el caza del futuro podría haber interceptado a las formaciones antes de que llegaran a la bahía. Con su velocidad supersónica y misiles de largo alcance, habría tenido la capacidad de destruir varias oleadas en cuestión de minutos, reduciendo de forma drástica la fuerza ofensiva enemiga. Esto, en consecuencia, habría permitido que barcos como el USS Arizona o el USS Oklahoma recibieran menos impactos o, incluso, se salvaran de ser hundidos. Para la defensa estadounidense, la presencia de un solo avión así habría significado un respiro inesperado. Los marineros que luchaban desesperadamente con artillería antiaérea habrían presenciado cómo escuadrones completos de cazas y bombarderos japoneses eran derribados sin que ellos tuvieran que disparar una sola bala. Esa diferencia en el campo de batalla habría generado una ventaja psicológica inmediata. En lugar de sentir la impotencia y el terror de aquel día,
habrían percibido una esperanza tangible, una oportunidad de resistir y proteger parte de la flota. El curso de la batalla habría girado de una derrota aplastante hacia una defensa mucho más equilibrada. La consecuencia más directa sería el cambio en la magnitud de la tragedia. Aunque el ataque japonés difícilmente habría sido completamente detenido, debido a la enorme cantidad de aviones involucrados, un solo caza moderno habría reducido enormemente el número de bajas y los daños materiales. Quizá el USS Arizona no habría explotado, o las pistas de aviación no habrían quedado totalmente inutilizadas. Ese pequeño margen de supervivencia podría haber significado que Estados Unidos conservara más buques, más aviones y más capacidad de respuesta inmediata. En otras palabras, Pearl Harbor habría seguido siendo un ataque sorpresivo, pero no la catástrofe de proporciones históricas que marcó el inicio de la entrada estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. La reacción del Imperio japonés habría sido de desconcierto absoluto. Sus pilotos, entrenados bajo la doctrina de superioridad aérea a través de la sorpresa y la cantidad, se encontrarían con un enemigo que derribaba sus aviones sin siquiera entrar en contacto directo. En cuestión de minutos, la moral de los escuadrones se desplomaría, y lo que comenzó como un ataque meticulosamente planeado se convertiría en una pesadilla sin explicación lógica. La cadena de mando japonesa, al recibir los reportes de que un solo avión estaba aniquilando a decenas de los suyos, probablemente pensaría en un arma secreta norteamericana nunca antes vista. Esa percepción habría puesto en duda la eficacia de todo su plan estratégico en el Pacífico. En el lado estadounidense, la aparición de un avión así habría sido interpretada como un auténtico milagro. Para los marineros que luchaban entre el humo y las llamas, ver una máquina desconocida salvar a la flota habría encendido una chispa de esperanza en medio de la desesperación. El impacto psicológico en los defensores sería inmediato. En lugar de rendirse al caos, se aferrarían a la idea de que aquel ángel mecánico era la clave para resistir. El gobierno estadounidense, al recibir las primeras noticias, habría reaccionado con asombro y cautela, preguntándose de dónde había surgido semejante tecnología. Incluso Franklin D. Roosevelt, en su discurso del día siguiente, habría podido mencionar no solo la infamia del ataque, sino también la maravilla de la inesperada defensa. Las repercusiones militares y políticas también habrían sido enormes. Japón, al regresar con una derrota parcial y sin poder explicar lo sucedido, podría haber reconsiderado su avance en el Pacífico, temiendo enfrentarse a más armas imposibles de contrarrestar. Estados Unidos, por su parte, habría visto reforzada su moral nacional, no solo entrando en la guerra con sed de justicia, sino con la confianza de que poseía, o al menos había presenciado, una superioridad tecnológica incalculable. El ataque a Pearl Harbor, en lugar de ser recordado como una herida abierta, podría haber pasado a la historia como la primera vez que el mundo vislumbró un poder militar adelantado a su tiempo. Aunque la presencia de un avión moderno en Pearl Harbor habría significado un cambio drástico en el desarrollo del ataque, también debemos considerar las limitaciones de una hipótesis como esta. Una de ellas es la dependencia del combustible. Un caza del siglo XXI, diseñado para operar con combustible altamente refinado y sistemas de mantenimiento complejos, no podría reabastecerse fácilmente en 1941. Su autonomía sería limitada y, tras unos pocos combates, se vería obligado a aterrizar o desaparecer del cielo. Una vez en tierra, los ingenieros de la época habrían quedado atónitos ante una tecnología incomprensible, pero sin las herramientas ni los conocimientos necesarios para replicarla o siquiera mantenerla en funcionamiento. El arma más avanzada del mundo podría convertirse rápidamente en un objeto inservible fuera de su tiempo. Otro escenario alternativo es el de la vulnerabilidad por falta de apoyo. Un avión moderno, por poderoso que sea, no está diseñado para resistir por sí solo un ataque masivo indefinidamente. Si se quedara sin misiles o municiones, tendría que recurrir a su cañón interno, lo que lo acercaría peligrosamente a un combate más cercano contra cientos de enemigos. Aunque seguiría teniendo ventaja en maniobrabilidad, velocidad y precisión, eventualmente la abrumadora cantidad de aviones japoneses podría desgastarlo. Esto abre la posibilidad de que, aun con todo su poder, un solo caza no hubiera sido suficiente para detener completamente la ofensiva japonesa, sino únicamente para reducir sus efectos. Finalmente, existe la incógnita del impacto histórico a largo plazo. Si los ingenieros estadounidenses hubieran tenido acceso a los restos, planos o sistemas de un avión moderno, la Segunda Guerra Mundial habría tomado un rumbo completamente diferente.
La introducción temprana de radares avanzados, motores de propulsión o sistemas de guiado de misiles habría adelantado la tecnología militar varias décadas. Esto podría haber significado una victoria más rápida de los aliados, o, por el contrario, haber desencadenado una carrera armamentista aún más peligrosa en plena mitad del siglo XX. En cualquier caso, el solo hecho de imaginar un avión del futuro en Pearl Harbor nos obliga a pensar no solo en el corto plazo de la batalla, sino en cómo el curso de la humanidad entera habría podido ser transformado. La historia de Pearl Harbor sigue siendo, hasta hoy, un recordatorio de lo vulnerable que puede ser incluso la potencia más grande del mundo cuando se enfrenta a la sorpresa estratégica. Imaginar un avión moderno en medio de ese ataque nos muestra con claridad cómo la tecnología es capaz de cambiar, en cuestión de instantes, el equilibrio de poder en un conflicto. Un solo caza del siglo XXI habría bastado para alterar la narrativa de aquel día, reduciendo las bajas y protegiendo parte de la flota estadounidense. Sin embargo, esta hipótesis también nos enseña que la guerra nunca depende de un solo factor. La estrategia, la logística y el momento histórico son tan importantes como la máquina más avanzada. Más allá de la especulación, este ejercicio nos hace reflexionar sobre el impacto que tienen los avances tecnológicos en la guerra y en la humanidad. Cada salto en innovación armamentista no solo redefine las batallas, sino también el destino de naciones enteras. Pearl Harbor, con o sin un avión moderno, marcó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y abrió un capítulo en el que el poder industrial y militar transformó la historia global. Si la humanidad hubiera contado con armas del futuro en 1941, probablemente el conflicto habría terminado antes, pero también habría dejado secuelas más profundas e impredecibles. En última instancia, imaginar un visitante del futuro en aquel cielo nos invita a pensar que la verdadera lección de Pearl Harbor no está en el poder de la tecnología, sino en la necesidad de la paz. La guerra, en cualquier época, es una tragedia que cobra vidas y deja cicatrices que duran generaciones. Lo que cambió el rumbo de la historia aquel 7 de diciembre de 1941 no fue solo el poder del ataque, sino la decisión de un pueblo de levantarse después de la adversidad. Quizá el verdadero aprendizaje sea este: la tecnología puede ganar batallas, pero es la voluntad humana la que decide el destino de la historia.